Reciban un cordial saludo. En esta oportunidad, mediante el empleo del sistema Construcción Mecánico, vamos a explicar la metodología correcta para presupuestar el montaje de un tanque de almacenamiento de petróleo en forma global sin efectuar ningún análisis de precio unitario. Lo primero que se debe hacer es efectuar un estudio minucioso de las bases y especificaciones técnicas del proyecto, a fin de determinar las características generales de la obra. El presupuesto consiste en el montaje de un tanque de almacenamiento de 146.000 barriles en una refinería. Este es un tanque que tiene unos 15 metros de altura, con un diámetro de 46 metros y un peso aproximado de 500 toneladas. En el cronograma contractual tenemos las obras preliminares, el cuadrado y biselado de las planchas, el armado de las planchas del fondo, el rolado de las planchas del cilindro, el montaje o la erección del cilindro, el armado de las planchas del techo, la instalación de accesorios, la pintura del tanque y las pruebas. En este estudio es donde se determinan los volúmenes de obra a ejecutar. También se calcula la cantidad de materiales básicos para la obra o la cantidad de materiales consumibles, como también decidir qué equipos mayores serán necesarios para la ejecución de la obra de acuerdo al cronograma contractual. En esta obra, todas las planchas y perfiles son proporcionadas por el cliente en el lugar de la obra. El contratista solo va a proporcionar los materiales consumibles y la pintura. Como vemos, tenemos acá la cantidad de planchas para el fondo y techo, la cantidad de planchas para los anillos, las dimensiones de las planchas, los pesos en toneladas para el fondo, para el techo y para los anillos, peso de los perfiles del techo, de la escalera espiral, y se ha calculado la cantidad de metros de soldadura para las planchas del fondo, para las planchas del techo y para los anillos. Y también se ha calculado la cantidad de pintura para el cilindro y tenemos la cantidad de pintura también para la pestaña del tanque, para el techo cónico, para las escaleras, las pasarelas y las bridas. En base a estos cálculos previos, se puede dar inicio al presupuesto de la obra. Se ha creado una obra que es la construcción de un tanque de 146.000 barriles. Esta obra se está presupuestando en moneda extranjera, o sea, en dólares, por lo que el tipo de cambio es 1. La fecha de oferta es a noviembre de 2021, con una jornada diaria de 10 horas por día y un plazo de montaje de 9 meses. Y se está diciendo que al sistema que calcule la utilidad sobre el costo directo más gastos generales. Constructor cuenta con archivos maestros que permiten facilitar la elaboración de los presupuestos. Acá tenemos, por ejemplo, el maestro de equipos mayores con, en este caso hemos ingresado a las grúas y tenemos tarifas de equipos propios, alquiler o tarifas de compra. E incluso tienen también la cantidad de el cálculo cuando es un equipo de compra, ¿no? Y el tipo de combustible que pueden emplear. Tenemos también un maestro de equipos menores
que es para asignar estos equipos a la obra como un porcentaje de depreciación. Construsoft también tiene un maestro de materiales consumibles. Y por ejemplo, ingresamos a soldadura de planchas semibisel y tenemos acá, por el tipo de espesor, la cantidad de soldadura, ¿no?, por metro lineal, o la cantidad de discos esmeriles que se necesitan por metro lineal. El más importante de todos los maestros es el maestro de rendimientos. En este maestro de rendimientos es donde se almacenan los rendimientos propios obtenidos por la empresa o rendimientos de los ingenieros. Los materiales consumibles se pueden asignar directamente en el maestro de rendimientos, como también se pueden asignar en la obra. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se asignan los materiales consumibles en el maestro de rendimientos. Por ejemplo, vamos a ver la elección del cilindro anillo 1 y 2. En este caso tenemos acá la soldadura, es 6.1430 kilogramos por metro lineal y 0.012 unidades de disco de medir por cada metro lineal. Vamos a eliminar estos materiales y los vamos a asignar. Le decimos un nuevo material consumible, soldadura de plancha semibisel y, en este caso es una plancha de 25.4 milímetros, y le decimos que pase todos los registros. Y esta es la forma como el sistema alimenta los materiales consumibles en el maestro de rendimientos. Desde Construsoft, usted podrá descargar gratuitamente el manual del presupuesto mecánico, donde encontrará una gran cantidad de rendimientos de horas hombre para presupuestar todo tipo de obras electromecánicas. Ingresando a proceso, presupuesto de obra, tenemos la mano de obra directa. Es aquí donde se genera el metrado de la obra y se determina la cantidad total de horas hombre para todo el presupuesto. Aquí se ha creado la sección construcción de tanques y se han generado las fases de obras preliminares, erección de tanques, pintura y pruebas. El metrado se genera en función a las partidas, y en cada partida solo se colocará el rendimiento en horas hombre, con la finalidad de obtener la cantidad total de horas hombre necesarias para la obra, así como los materiales básicos y consumibles si fuesen necesarios para la partida. Vamos a obras preliminares y vamos a hacer una movilización y desmovilización de equipos. Esta es una partida global o estimada.
y digamos que tenga un costo de $4.600 al inicio de la obra y al final de la obra. Tenemos también que hacer otra partida global que sea construcciones temporales. Y dejémosla por el momento sin precio, el cual lo calcularemos más adelante. Vamos a la parte de edición de tanques. Acá tenemos una nueva partida y tenemos que hacer un cuadrado y biselado de las planchas del fondo. Vamos acá al maestro de rendimientos, tanque de almacenamiento, armado y soldado de la plancha de fondo, cuadrado y biselado de planchas del fondo, y tenemos que hacer 86.8 toneladas. Esta partida ha pasado ya con sus materiales consumibles, y como hemos calculado que se deben de efectuar 528 metros de soldadura, tenemos como unidad de referencia los 528 metros, y el sistema nos calcula la cantidad de materiales consumibles. Tenemos también un cuadrado y biselado de la plancha del cilindro, $256.56 toneladas, y tenemos acá que requerimos cuadrar y biselar estas planchas 3.168 metros lineales. Por lo cual el sistema nos calcula también la cantidad de discos esmeril, oxígeno y acetileno. Otra partida es cuadrado y biselado de las planchas del techo. $86.54 toneladas. Y tenemos que cuadrar y biselar 728.72 metros lineales. Tenemos también que hacer un rolado de planchas, pero vamos a colocar este rolado como partida global o estimada. A un precio
$4.200. Tenemos un armado y soldado de las planchas del fondo. $86.8 toneladas. Y acá tenemos que soldar 1.270 metros lineales. Tenemos también que armar y soldar las planchas del techo. $68.54 toneladas. Y tenemos que soldar 1.737 metros lineales. Por lo cual el sistema nos calcula la cantidad de soldadura y la cantidad de discos en medio. Constructor Mecánico brinda también la posibilidad de trasladar varios registros del maestro de rendimientos a la obra en proceso. Esto lo vamos a ver en la elección de los anillos. Vamos a decir nuevo, montaje de tanque de almacenamiento, elección del cilindro. En este caso nosotros requerimos montar el anillo 1 y 2, anillo 3, anillo 4 y 5, anillo 6, anillo 7 y 8. Muy bien. Anillo 1 y 2 son 101.76 toneladas. Anillo 3, 40.68 toneladas. Anillo 4 y 5, 65.1 toneladas. Anillo 6, 25.44 toneladas. Anillo 7 y 8, hemos pasado directamente todos los análisis del montaje de los anillos a la obra. Nos faltaría colocar la cantidad de referencia. Para este caso, tenemos 197 metros lineales de soldadura. Para el anillo 3, anillo 1 es 394 metros. Anillo 3, 197. Anillo 4 y 5, 394 metros de soldadura. Anillo 6, 197. Y anillos 7 y 8, 394. También requerimos acá elección de perfiles del techo.
59.55 toneladas. Y en este caso, la unidad de referencia son las toneladas, por lo cual es 59.55. Y el sistema también nos calcula la cantidad de kilos de soldadura. Y armado instalación de accesorios, que vamos a colocarla como una partida global o estimada. A un precio de, no sé, $3.470. Y vamos a colocar una partida adicional, que es la escalera en espiral, que son 30.6 toneladas. Y la cantidad de referencia son las 30.6 toneladas. En las partidas del montaje de tanques se han colocado las cantidades de las planchas de acero, ¿no?, sin precios, con la finalidad de saber cómo Construcción Mecánico calcula los pesos para el transporte y las áreas a pintar. Vamos a colocar unos títulos de grupos. Vamos a ver. Después un montaje de tanques. Y que esta sea una partida de otros. Listo. Vamos a ver la fase de pintura. Nuevo. Y aquí tenemos que en tanques de almacenamiento, en arenado y pintura, podemos llevar también varios análisis, que es el arenado de las planchas del fondo, la pintura exterior, que es 3 capas, y la pintura interior del tanque, que son 3 capas. Tenemos acá 5.911 metros cuadrados, 3.830 metros cuadrados y 2.081 metros cuadrados. Igual vemos acá el arenado del tanque,
tenemos los 5.911 como unidad de referencia, metros cuadrados, con lo cual se requiere 325 metros cúbicos para el arenado, la pintura exterior, que son los 3.830, el sistema nos calcula la cantidad de galones de pintura, y la pintura exterior, que son los 2.081. Y como fase de pruebas, vamos a decir que sean partidas globales. A 2.245 esta prueba de fondo, una prueba de techo, $2.294, y una prueba hidrostática, $5.400. Hasta acá hemos conformado el metrado de la obra, ¿no? Y el sistema nos ha calculado que requerimos para toda la obra 53.943.40 horas hombre. Los materiales consumibles habíamos visto que se podían alimentar en el maestro de rendimientos, pero también se puede alimentar directamente en la obra en proceso. Por ejemplo, si vemos acá la pintura exterior de 3 capas, y vamos a eliminar los materiales consumibles. ¿Cómo adicionamos los consumibles? Le decimos nuevo material consumible, vamos a una pintura epóxica y pintura 3 capas, y que pase todos los registros del maestro a la obra. Ya pasaron los registros de la pintura del wash primer, la pintura epóxica tipo A y pintura de acabado, por lo cual habría que colocar la cantidad de referencia, que son los 3.830 metros cuadrados, y tenemos la cantidad de materiales consumibles. Por lo tanto, es posible alimentar los materiales consumibles en el maestro de rendimientos, como también directamente en la obra, en proceso, ¿no? Tenemos acá en el sistema también una asignación de cuadrillas al metrado,
Acá podemos ver la cantidad de cuadrillas. Por ejemplo, acá hay una cuadrilla que está equivocada. Esta tendría que ser la cuadrilla de cuadrado biselado para que sea la misma en la cuadrilla 2010. Y aquí faltaría una cuadrilla que sería la pintura, que es la 2085. Por lo cual hemos ya corregido nuestras cuadrillas para la obra. Tenemos también acá en el sistema una relación de cuadrillas de la obra. Y acá tenemos por cada una de las cuadrillas la composición del personal con unas descripciones breves que nos permiten asignar los implementos de seguridad. Tenemos también unos salarios de personal. Para todo este personal de la obra, el sistema tiene asignados ya los salarios, las leyes sociales, las bonificaciones. Como se está trabajando a 10 horas, el sistema nos está calculando el sobretiempo de las primeras horas. Y por cada uno de este personal se puede también alimentar los implementos de seguridad. Estos son los implementos de seguridad para cada personal. Y aquí se puede ver, por ejemplo, que todos usan guantes de mano, todos usan cascos. Las correas de seguridad se le ha dado al 100% de los operarios mecánicos, operarios armadores, al 50% de los operarios oxigenistas. Y así de esta forma se determina a qué personal se le da el respectivo implemento de seguridad. La asignación de los equipos mayores se efectúa en base a un cronograma de utilización mensual en máquinas MES. Acá tenemos una grúa de 15 toneladas que es para el armado de techos, instalación de los accesorios, fondos. Una grúa de 18 toneladas que es para el cilindro, o sea, el montaje del cilindro. Un grupo electrógeno de 135 kilowatts para las máquinas de soldar. Y un camión con grúa GIA de 5 toneladas de apoyo para toda la obra. Acá se ha llegado a determinar, en función a este cronograma, la cantidad de máquinas MES de todos los equipos. Si hubiésemos empleado un sistema de análisis de precios unitarios, tendríamos que haber obtenido el consolidado de recursos y ver por cada uno de los equipos la cantidad total de horas máquina, para posteriormente corregir los análisis de precios unitarios y así sucesivamente hasta que logremos la cantidad adecuada de horas máquina por cada uno de los equipos mayores. Esto no sucede en el sistema construcción mecánica. Vamos a eliminar esta grúa para ver cómo se asigna un equipo. Eliminamos la grúa de 18 y decimos nuevo. Vamos a buscar las grúas y tenemos la grúa de 18 toneladas y tiene tarifas de equipo propio, alquiler o tarifa de compra. Ese es el cálculo para la tarifa de compra y la cantidad de combustible de galones por día en 8 horas. Tarifa 1. Y tenemos que la grúa va a trabajar desde el segundo mes hasta el séptimo mes. Por lo tanto son 6 máquinas mes y acá definimos que la descripción breve sea una grúa de 18 toneladas. Y esa es la forma como se asignan los equipos mayores a la obra. Estos equipos tienen asociados también un combustible.
En este caso están los galones por día y la incidencia. Vamos a decir que esta grúa también tiene una incidencia de un 25%, lo cual quiere decir que es de 8 horas, va a trabajar 2 horas de promedio por día durante toda la obra. Y también estos equipos tienen unos operadores. En este caso, la grúa de 18 toneladas va a tener también un operador por 6 meses. Leyes sociales 60%. Y vamos a considerar también una modificación de $50 y implemento de seguridad para el cálculo de todo el personal. Y tenemos el cálculo de los choferes y operadores. Los equipos menores se asignan a la obra en cantidades de equipos, ¿no?, con un porcentaje de depreciación del equipo al final de la obra. Tenemos para esto un maestro de equipos menores, y ubicamos el equipo y lo pasamos a la obra. Tenemos también acá herramientas, estamos considerando para esta obra un 7% de herramientas. Y también el sistema calcula los gastos generales. Acá tenemos los gastos generales variables, que son todos los gastos relacionados con el tiempo de ejecución de la obra. Estos gastos se siguen efectuando ante una eventual ampliación del plazo de ejecución, que son acá, por ejemplo, la supervisión técnica, sea, tiene un ingeniero residente y un asistente, una mano de obra indirecta, es un capataz general, un administrador de obra y un guardián, una movilidad a obra, que son los desplazamientos, quizá vuelos en avión del personal a la obra. Movilidad en obra puede ser viajes internos, alquileres y servicios. Tenemos una camioneta para la supervisión, gastos variables, celulares, homologación de soldadores, medicinas, gastos de oficina principal, fianzas o seguros y gastos financieros, impuestos, a considerar acá como un porcentaje del monto de la obra, que es un gasto de la oficina principal. Y tenemos también los gastos generales fijos, que son los que no dependen del tiempo de duración de la obra. Por lo tanto, estos gastos no se siguen efectuando ante una eventual ampliación del plazo de la obra. Y acá tenemos impuestos, que pueden ser los seguros, gastos de licitación y contratación, y los gastos varios de la obra. Por lo cual tenemos calculado los gastos generales para la obra. El sistema permite también calcular acá las facilidades temporales. Para las 53.943 horas hombre, el sistema nos dice que necesitamos un promedio de 24 hombres, choferes y operadores 4. Acá se puede decir que de los 24 hombres, quizá el 70% puede ser mano de obra calificada que hay que llevar a la obra, que no lo encontramos en la obra, por lo cual será unos 17 hombres, más los 4 choferes, estamos hablando de un 21 hombres campamento, por 3 metros cuadrados por persona, nos dan 63 metros cuadrados, digamos que sean 70 metros cuadrados. Y de esta forma calculamos todas las facilidades temporales, desde un maestro de facilidades temporales. Y este monto de 29.175 es el monto que vamos a llevar al presupuesto de la obra.
Por lo cual hemos llegado al costo total de la obra. Con gastos generales estamos diciendo una utilidad del 10%, un impuesto del 18% y llegamos al monto total de la obra sin efectuar ningún análisis de precio unitario. Hemos calculado todos los rubros de la obra, ¿no?, con un margen de error del más menos 2%. Tenemos también aquí ahora una incidencia de equipos por partidas. ¿Esto qué es? Asignamos los equipos a las partidas donde van a trabajar. Por ejemplo, la grúa de 15 va a trabajar básicamente en casi todas las partidas de la obra. La grúa 18 en lo que es los anillos. El grupo electrógeno para todo lo que es tanques, ¿no?, arenado y pintura también. Las máquinas de soldar eléctrica para lo que es todo lo que es tanques. Las máquinas de soldar a gasolina para el techo, para la confección de la escalera de espiral, camión GIAP de apoyo para toda la obra y los equipos menores. Asignando los equipos a la obra, basta asignar solamente con doble clic, se asigna el equipo a la obra. Tenemos nosotros el presupuesto desagregado. Con este es el presupuesto desagregado de toda la obra, a costo directo. Si ingresamos a cualquiera de ellos, podemos ver el análisis de precio unitario. ¿Qué es esto? El sistema lo que hace es determinar el análisis de precio unitario real de la obra de acuerdo a nuestro cronograma de equipos y a lo que hemos presupuestado. El sistema también permite efectuar una programación de la obra. Tenemos que la obra va a empezar en enero del 2022 y podemos decir una programación en forma porcentual mes a mes de acuerdo a las fases de la obra, y le decimos que actualice el metrado, con lo cual tenemos una distribución del metrado y tenemos ya acá una curva S prevista para la obra o el histograma de personal que nos permitirá saber si está bien o no nuestra curva. También en la programación de la obra podemos obtener el consolidado de recursos mes a mes. Entonces acá el sistema nos diría cuál es la cantidad de equipos o de mano de obra, ¿no?, que se requiere mes a mes. Tenemos después también acá en proceso los precios de los recursos, que son todos los precios que intervienen en la obra. Tenemos el consolidado total de recursos, que es la cantidad total de recursos. Tenemos también el pesos y áreas. El sistema, como se colocaron la cantidad de planchas, nos da el peso total de las planchas y el área a pintar, ¿no? Después tenemos como reportes tenemos el presupuesto por toda la obra. Hemos sacado acá el presupuesto a costo directo.
Tenemos también en proceso, en reportes, todos la relación de materiales básicos y consumibles para la obra por cada una de las partidas del presupuesto, y podemos también tener todos los análisis de precios unitarios. Y el sistema nos calcula básicamente todos los análisis de precios unitarios para la obra. Todos estos reportes se pueden exportar directamente al Excel, ¿no? Y uno puede hacer uso de los reportes o modificarlos o trabajarlos independientemente ya desde el Excel. Y aquí tenemos el reporte de los análisis de precios unitarios. Les recomiendo ingresar a nuestra página www.construsoft.com y visitar videos de Construsoft. Allí podrán descargar los manuales para presupuestos de obras civiles y obras mecánicas, como también el sistema Construsoft mecánico gratis que les permitirá presupuestar todas sus obras. Me despido y será hasta una nueva oportunidad.